como es el de la defensa y la seguridad nacional. Por eso yo creo que en este tipo de temas no nos podemos distraer en debates estériles y tenemos todos que apuntar a una misma preocupación. El país en el que nos tocó nacer y vivir es un país con un inmenso territorio, un territorio muy difícil y muy complejo, un país con 5 fronteras, más la frontera marítima, un país con inmensos recursos naturales, en la minería, en la agricultura, en sus selvas, en su pesca y en su agua. Y este país que tanto queremos ha tenido una serie de confrontaciones que le ha costado inclusive perder partes muy queridas de su territorio nacional. Nuestras Fuerzas Armadas, en ese sentido, tienen la misión sagrada de custodiar la integridad territorial y proteger esa libertad y esa soberanía que los peruanos hemos conquistado a lo largo de nuestra historia. Pero lo cierto, Presidenta, es que nuestro sistema de seguridad, que fundamentalmente reposa en manos de nuestras Fuerzas Armadas, no está en su mejor momento. Tenemos una serie de limitaciones, una serie de deficiencias para cumplir numerosas misiones, porque también tenemos que contribuir con ellas al desarrollo nacional y también tenemos la misión de acudir a la patria en casos de desastres naturales, entre otras cosas. Para ello, Presidenta, tenemos problemas logísticos, pero sobre todo, y por eso quiero entrar fundamentalmente al tema del servicio militar, tenemos problemas de recursos humanos. Necesitamos tener a nuestras Fuerzas Armadas con todo el personal que requieren para el cumplimiento de sus misiones, para cuidar nuestras fronteras, para asistir en caso de desastres, para combatir al narcoterrorismo, para protegernos de cualquier aventura que pudiera pasar más adelante por parte de cualquier país o potencia extranjera. No es poca cosa y desgraciadamente no estamos en las mejores condiciones. Fuera de la moral, que también se ve menoscabada a veces por estos juicios que se le mete a nuestros soldados, el resto, Presidente, es algo que yo sí noto, en algo se está avanzando. No lo suficiente, pero en algo se está avanzando. Y voy a pedir evidentemente más tiempo, Presidenta, porque me queda muy corto los 3 minutos. Yendo al caso del servicio militar voluntario, Presidenta, yo saludo y felicito a aquellos peruanos, a aquellos especialistas, a aquellas corrientes políticas o ideológicas que tienen una profunda preocupación por los derechos humanos y consideran en cierta forma que el servicio militar podría ser una violación del derecho a la libertad de las personas. Pero quiero recordar, Presidenta, que así como los peruanos que nacemos en este bendito territorio tenemos derechos, también tenemos deberes, también tenemos obligaciones y están consagradas en la Constitución y por escrito, porque el artículo 163 de nuestra Carta Fundamental establece que toda persona natural o jurídica está en la obligación de servir a la defensa nacional de acuerdo a ley. Por eso a mí me pareció un error en su momento optar por el servicio militar voluntario, porque para ello se tienen que tener muchísimos recursos económicos que puedan contribuir a incentivar a la juventud a participar voluntariamente en las Fuerzas Armadas. El tema es que cuando se aplicó el servicio únicamente voluntario, decayó enormemente la cantidad de jóvenes que entraban al servicio militar y por eso se optó por el sistema mixto, que es la única solución que tenemos en el momento. Quisiéramos tener unas Fuerzas Armadas profesionales, obviamente las quisiéramos tener, pero eso cuesta mucho dinero y es imposible que en el Perú en este momento se pueda optar por esa fórmula. Continúe, congresista Iberico. Por eso creo, Presidenta, que tenemos que mantener este sistema mixto. Y si hay que hacer sorteos, pues hay que hacer sorteos. Lo que sí, Presidenta, quiero sentar mi discrepancia con el hecho de la multa. La multa, Presidenta, creo yo, que definitivamente es un elemento negativo y discriminatorio, en tanto que la multa sirva para no hacer el servicio cuando se sale sorteado. Si al que sale sorteado y no cumple con hacer el servicio, se le da la multa y se le lleva a hacer el servicio de todas maneras, que pague su multa. De lo contrario, es una forma de pagar para no hacer el servicio militar voluntario cuando se sale sorteado.
Por eso sí creo que es discriminatorio, como lo es el solo exonerar a los universitarios cuando hay muchachos que siguen carreras técnicas y que están en el colegio y que no pueden verse afectados por una medida como esta. Presidenta, esto se tiene que corregir y hay proyectos legislativos para corregirlo. En este gobierno que es de la inclusión, está bien la inclusión de abajo hacia arriba, de que los pobres sean incluidos en el desarrollo económico que está felizmente experimentando el Perú. Para terminar, congresista Iberico. Pero en materia de querer y de defender y de honrar a nuestro país, también tiene que haber inclusión de arriba hacia abajo. Es decir, los que tienen plata, que también hagan el servicio militar, si es posible voluntario, y si no, si salen sorteados, sin ningún tipo de discriminación, Presidenta. Y convocar a los peruanos a que hagan un servicio militar queriendo a la patria, amando a la patria. Aquí hay congresistas que voluntariamente nos hemos incluido en un sistema que desgraciadamente este gobierno prácticamente lo tiene paralizado, que es un voluntariado para gente profesional, para líderes, que está dando muy buenos resultados, que son las reservas oficiales. Qué pena que eso está paralizado y nos sentimos de verdad, en cierta forma, defraudados por esta decisión que creo yo obedece a esquemas que hay que dejar atrás en materia de servir y querer a nuestra patria, participando en nuestras Fuerzas Armadas y particularmente en nuestro Ejército, nuestra Marina y nuestra Fuerza Aérea del Perú. Pero, Presidenta, creo que hay que solucionar el tema de la multa, porque repito y subrayo, me parece que es discriminatorio y acá el Congreso también tiene que, de una vez, aprobar una ley que corrija ese defecto introducido por el Ejecutivo. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Iberico. Tiene la palabra el congresista Vicente Ceballos. Si concede la interrupción el congresista Ceballos. Continúe, congresista Bengolea. Muchas gracias. Hay muchas cosas a las cuales hace referencia, pero yo quisiera centrarme solamente en una, que es básicamente la situación de los pensionistas de Fuerzas Armadas y policiales. Espero en 60 segundos poder traer la palabra de las diferentes asociaciones de pensionistas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, que sienten que los decretos legislativos 1132 y 1133 no están satisfaciendo sus derechos. Dentro de los muchos reclamos que hay de los pensionistas de nuestras Fuerzas Armadas, de aquellos que entregaron su vida a la defensa de la patria y la seguridad nacional, hay dos concretas que son las que más llaman la atención y por el corto del tiempo simplemente las voy a mencionar. Una tiene que ver con esta diferencia que hay de pensiones por no haberse hecho la equiparación, ¿no es cierto?, con quienes salieron antes y después. Por ejemplo, hoy día un mayor en situación de retiro, antes de enero del 2013, percibe 2.900 nuevos soles. Sin embargo, quien ha pasado el retiro a partir de enero del 2013, percibe 3.254, el mismo rango. Ahora, no solamente es así, sino que percibiendo este monto, percibe inclusive más que un comandante en retiro, dependiendo de la fecha, si fue antes o después de enero del 2013. Para concluir, congresista Bengolea. Muy amable, Presidenta. Esto está generando una serie de complicaciones entre nuestro personal en retiro, porque comprenderá el ministro a través de la Presidencia que sobre todo el personal militar y castrense, tiene una idea muy clara de lo que son los grados, ¿no es cierto?, y las jerarquías, y no se concibe cómo uno de menor rango puede estar recibiendo como pensionista más que uno de mayor rango. Y lo segundo que sí habría que buscar una corrección inmediata es a propósito del decreto legislativo 1133, que establece que las viudas del personal militar y policial, a partir de los que ingresan a las escuelas de formación del presente año, percibirán el 50% de la pensión. Hecho que es de verdad injusto considerando que actualmente las viudas reciben el 100% de la pensión. Me explico en 20 segundos que quedan. Un efectivo de las Fuerzas Armadas se está poniendo el pecho contra las balas, se está enfrentando al enemigo. ¿Tiene que pensar en ese momento que si pierde la viuda va a recibir el 50%? ¿No es correcto que reciba el 100% como ocurre en la actualidad? Es decir, tenemos que pensar en eso también. Queremos unas Fuerzas Armadas que estén pensando en toda la tragedia que va a significar su partida más allá de la natural de perder la vida. Esos son básicamente los reclamos de los que yo soy apenas un intérprete, Presidenta, aprovechando esta reunión. Gracias, congresista Bengolea. Continúa el congresista Ceballos. Presidenta, gracias. El señor ministro advertía en su participación inicial de que si era necesario podía pasarse a una sesión reservada para esclarecer algunas compras secretas que se han hecho en la anterior gestión de gobierno. Yo espero, Presidenta, que en su oportunidad usted tome en cuenta esta sugerencia, porque ya que estamos haciendo interpelación y hablando toda la política que el sector viene asumiendo y él como ministro recae en responsabilidad, sería bueno esclarecer este contexto. Y lo otro, advertía un colega exministro de Defensa en su participación de que ojalá no haya una crisis porque de repente no tuviéramos el elemento militar, tropas, en otras palabras, suficientes para poderla afrontar. Que yo sepa, desde la fundación de la República siempre hemos estado sujetos a un contexto de presión
y siempre se ha aducido la falta de tropas. Y yo creo que es momento de empezar a abordar una solución, pero con el carácter integral y con una respuesta estructural a este problema. Yo voy a insistir en el tema del servicio militar. El señor ministro advertía, con todo derecho obviamente, de que el decreto legislativo 1146 simplemente da continuidad a lo ya plasmado en la ley 29248 del año 2008. Y es cierto, pero también no es cierto de que esta ley no se aplicaba. Y en ningún momento se ha aplicado, no entró en operatividad. Y justamente porque se evidenció que tenía un vicio, y un vicio de constitucionalidad. Ahora sí, con el decreto legislativo 1146, se ha intentado, el 19 de junio con predicción, ejecutar esta norma. Y quiero insistir, lo ha dicho con toda razón Luis Iberico, el tema de las multas. No solamente es discriminante, es excluyente, genera privilegios y rompe con todo principio de igualdad. Porque cuando recogemos el decreto legislativo 1146, dice en el artículo 78, inciso 9, los que incurran en la causal señalada en el numeral 12 son sancionados con multas del 50% de la UIT. ¿Y quién está en la disponibilidad, en la capacidad económica de poder pagar el 50% de UIT? ¿Todos los peruanos? O sea, ahí está el aspecto de discriminante, de excluyente, que genera desigualdad y que rompe todo principio rector enmarcado en la Constitución del Estado. Y creo que esto ha sido perfectamente corregido, primero por una medida cautelatoria y posteriormente por un fallo final que emitió en primera instancia el Poder Judicial. Y lo segundo también es que en este decreto legislativo se excluye de poder participar de este servicio militar obligatorio, entre comillas, a quienes estén ejecutando educación superior universitaria. ¿Acaso esto también no tiene ciertas connotaciones discriminantes? Y los que están estudiando, por ejemplo, educación superior no universitaria, los tecnológicos, los pedagógicos, o aún con una edad de 17, 18 años, aún no hayan terminado su secundaria, sí al cuartel. Pero aquellos sí que tuvieron una solvencia económica, que terminaron a tiempo su secundaria, que están en la posibilidad de seguir estudios universitarios, no, a ellos no. Entonces, obviamente también este aspecto es discriminante. Es cierto que dimos un paso importante, y hubo un caso muy sui generis que se suscitó en la ciudad de Tacna. Pasamos de servicio militar obligatorio a servicio militar voluntario. Y obviamente se ha superado, ¿no? Aunque aún quedan algunos rezagos, el tema del maltrato, el tema de pésima atención, pésimos servicios, y peor aún en tema de los dispendios económicos. Algo se ha avanzado a este respecto, pero quiero insistir en lo mismo. A pesar de estos avances que se han dado, siguen los jóvenes o nuestra juventud de este país poco inducida a hacer su servicio militar. Y yo soy representante de la región Moquegua. Los cuarteles están desiertos, o sea, realmente falta tropas. Pero, con todo respeto, señor ministro, ¿tenemos una política para cautivar, para motivar, para sensibilizar a nuestra juventud? Se han hablado hasta de 3 sistemas para el servicio militar, y ninguno de los 3 considera algo que... Para concluir, congresista Ceballos. El tema de la profesionalización, ¿por qué no abordarlo? Y me tomo en cuenta algunos elementos, ¿no? La especialidad, la optimización de servicio, la economía. No necesariamente por tener 100.000, 200.000, 2 millones de jóvenes en el servicio militar es una garantía para el país de la defensa, en absoluto. Si tiene tropas especializadas, sólidamente formadas, creo que es mejor de garantía. No importa el número, lo que importa es la calidad en lo que es la prestación de un servicio militar. Puede ser importante, señor ministro, que nos explique al Parlamento por qué no existe una iniciativa en la posibilidad cierta de que pueda profesionalizarse. Y esto sería una respuesta estructural a un problema crónico que tiene el país. El segundo aspecto, señor ministro, es, y no lo hemos escuchado esta larga mañana, ¿cuál es el punto de vista de su ministerio respecto al fallo ya emitido por el Poder Judicial en cuanto a la acción de amparo propuesta por la Defensoría del Pueblo? Y quiero puntualizar 3 aspectos que están perfectamente identificados en estos 2 fallos, primero en la medida cautelatoria y lo segundo en la sentencia de primera instancia. Para terminar con... Que el Ministerio de Defensa no ha demostrado un criterio de necesidad. O sea, ¿por qué se pasa a un servicio militar obligatorio al sorteo? Lo segundo, se trataría de un reclutamiento forzado. Y lo tercero, que tiene claros indicios de lo que significa una abierta discriminación. Sería importante que usted nos pueda esclarecer, señor ministro, estos considerandos
recogidos en el fallo emitido por el Poder Judicial. Muchas gracias. Gracias, congresista Ceballos. Tiene la palabra el congresista Pedro Espadaro. Gracias, señora presidenta. Me pide una primera interrupción el congresista Baqueli, si usted lo permite, señora presidenta. Congresista Baqueli, tiene la palabra. Muchísimas gracias al colega Pedro Espadaro, presidenta. Queremos iniciar esta intervención recordando un poco algunos de los múltiples errores cometidos por el ministro Cateriano en su gestión al frente de la cartera del MINDEF, como la vulneración de los derechos constitucionales de los más pobres, como el derecho a la igualdad y a la no discriminación. También, presidenta, la colocación en puestos claves de militares allegados al presidente Ollanta Humala, vulnerando la institucionalidad del ministerio. También, presidenta, la muerte de militares por una falta de estrategia integral y clara en la intervención o en las intervenciones contra el narcotráfico y el terrorismo. Para concluir, congresista Baqueli. Y por supuesto, el bochornoso incidente de la luz verde de la primera dama de la Nación. Por ello, presidenta, concluimos y pedimos, al igual que todo el pueblo peruano, la renuncia inmediata del ministro Cateriano por incompetencia e incapacidad. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Espadaro. Gracias, señora presidenta. Y gracias a la minoría de este Congreso de la República, después de 5 meses se ha dado luz verde a esta interpelación. Y luego de la exposición del señor ministro, habría que preguntarnos esta tarde, ¿estamos ante una percepción o ante una nueva novela de ciencia ficción que en todo caso sería de terror, narrada por el primer ministro y prologada por el ministro de Defensa? Desde hace unas semanas, señora presidenta, lamentamos que haya primado una actitud beligerante del gobierno frente a la oposición democrática y a lo que necesita el país, que es encontrar puntos de coincidencia para llevar a cabo las grandes reformas que hasta ahora se encuentran paralizadas o se quieren realizar al caballazo sin escuchar a los actores políticos y principalmente al pueblo. Si este es el gabinete del diálogo, como decía en su discurso inicial Juan Jiménez, sí, aquel que no le pide ni siquiera autorización el señor ministro de Defensa para sus compras, creemos que el diálogo lo dejaron en el baúl de los recuerdos y le pusieron luz roja para no dialogar con la población. Señor ministro, en una anterior visita a este Parlamento le recomendamos a usted un poco de calma, porque en política hay un dicho que dice: los fosforitos se queman rápido. Lo mismo le decimos ahora al primer ministro, ¿o es que a él también le han dado luz verde para atacar a la única oposición que tiene este Parlamento, replicando que solo va a dialogar con la oposición constructiva? ¿Qué es para él, nosotros nos preguntamos, señora presidenta, la oposición constructiva? ¿Ser ayayeros o franeleros de la pareja presidencial y llevar maletines? No, señora presidenta, acá el pueblo peruano nos ha elegido para decirle la verdad al país, apoyando lo que sea bueno para el Perú, pero haciéndole ver sus errores, desaciertos y desatinos de este gobierno, les guste o no les guste, y lo seguiremos haciendo por el bien del país. Usted, señor ministro, habla de alianzas entre grupos políticos para atacarlo, lo cual denota, por supuesto, un gran egocentrismo que se está contagiando a todo el gobierno, ya que toda la cantaleta actual es que ustedes no tienen la culpa de que el crecimiento económico se desacelere, de que la delincuencia aumente en las calles, de que las obras no se ejecuten, de que los grandes proyectos estén paralizados. No, señor ministro, usted está acá por un derecho que tienen las minorías en democracia para responder, porque una patrulla atacó a civiles y porque desnaturalizó la ley del servicio militar, volviéndola discriminatoria y violatoria de derechos constitucionales para miles de jóvenes, tal y conforme lo ha confirmado el Poder Judicial, no porque queremos atacarlo solo por ser Pedro Cateriano. Hoy, señor ministro, queremos saber todos los peruanos cómo el ministro de Defensa
Para concluir, congresista Espadaro. Queremos saber todos los peruanos cómo el ministro de Defensa, el que tiene a cargo la seguridad nacional, puede ser chuponeado. Y no basta con indignarse y con una demanda al Poder Judicial contra los que resulten responsables. Si el que tiene a cargo la seguridad del país no puede velar por la propia, se debe ir a su casa y se acabó. Así de simple, señora presidenta. Pero no todo es malo. Quiero agradecerle, señor ministro, los elogios a uno de los mayores logros del gobierno del presidente Fujimori, el rescate de los rehenes de la Embajada del Japón, en una operación impecable que realizaron los comandos que ahora usted tiene bajo su mando político y que, según sus propias palabras, el fallo judicial expedido hace unos días esclarece la verdad y aclara de una vez por todas esa mancha que algunas personas que la historia no recordará quisieron tender sobre los comandos Chavín de Huántar y el gobierno del presidente Fujimori y la derrota final de ese grupo terrorista denominado MRTA. Pero lejos de motivar a nuestros militares, señor ministro, que ofrendan su vida al país, el servilismo los desalienta, señor ministro. Y así como hoy la mayoría parlamentaria en el Congreso piden ofendidos el retiro de la palabra. Para concluir, congresista Espadaro. Y así como la mayoría parlamentaria del oficialismo en este Congreso piden ofendidos el retiro de la palabra, la mayoría de peruanos pide con justa razón ofendidos el retiro de este ministro por incapaz que hace rato tiene luz roja de la población para seguir en el cargo. Gracias, señora presidenta. Tiene la palabra la congresista Luciana León. Muchas gracias, presidenta. Sorprende ver el día de hoy al ministro Cateriano, de quien sabemos viene de una línea liberal, que sea quien avale y más bien sea el operador de la militarización de los puertos. Porque hoy ha insistido con una serie de falsedades que voy a demostrar está totalmente equivocado. En primer lugar, ha manifestado que el decreto legislativo es 100% constitucional. Falso, señor ministro. Este decreto legislativo vulnera flagrantemente el principio de subsidiariedad del Estado, porque en la segunda disposición complementaria de dicha norma crea la Oficina de Inspecciones y Auditorías de la DICAPI para que preste servicios de exclusividad, servicios que obviamente va a permitir realizar reportes de inspección, de auditoría, constancias, reconocimientos y otros documentos. ¿Qué acción es esta si no es la de operar como si fuese un privado, en primer lugar? Y en segundo lugar, dice que no se están creando tasas. Pero sí se están creando tasas, porque en el segundo párrafo de la tercera disposición complementaria final establece que son recursos de la DICAPI las tasas, multas y la retribución por servicios prestados con exclusividad que haga la DICAPI. Dice que esto ya se encontraba en la norma del 96, es cierto, pero fue retirado por una sentencia del INDECOPI. ¿Por qué? Porque había duplicidad y no se puede cobrar dos tasas por diferentes entidades. Entonces, es totalmente falso lo que aquí se ha manifestado el día de hoy. Además de que es falso decir también que han sido democráticos y que invitaron a todos los gremios a participar en la elaboración de este decreto legislativo. Tanto es así que presento y muestro que salió un comunicado el 6 de mayo de este año donde 11 gremios manifestaban su rechazo y solicitaban la derogatoria de este decreto legislativo. Para concluir, congresista León. Porque manifestaban más bien que esto estaba restando competitividad a nuestros puertos que a la hora de ser manejados por la Autoridad Portuaria Nacional, que hoy en día con esta norma se está debilitando, generó inversiones por más de 1.800 millones de dólares en los últimos 10 años. ¿Qué es lo que va a hacer la DICAPI? Eso es lo que queremos que nos diga. Usted tiene la oportunidad hoy día para decir la verdad y corregir esta norma que es inconstitucional, así como también corregir lo que es ilegal y discriminatorio como es el servicio militar voluntario, como así lo quieren llamar ustedes. Eso es todo, señora presidenta, y decirle más bien nuevamente, como lo dije anteriormente, nosotros le damos luz verde más bien, pero para que se retire a su casa. Muchas gracias. Gracias, congresista León. Tiene la palabra el congresista Santiago Castañaduy, por 4 minutos.
Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, me pide una interrupción, congresista Cánchez, y de ahí el congresista Martín Rivas. El congresista Cánchez tiene la palabra. Gracias, congresista. Gracias, señora Presidente. A veces los congresistas más antiguos piden ser democráticos y no dan las interrupciones. Estaba pidiendo la interrupción porque conozco muy de cerca lo de DECAPI. Yo he sido parte del APN, de la Autoridad Portuaria, la primera vez. Y esto, lo que usted manifiesta, no es mentira. Siempre la DECAPI lo ha tenido. El control de los puertos, el control de la seguridad lo ha tenido. Y esto lo hemos hablado inclusive en una sesión que usted nos hizo llegar. O sea, no es tan falso, no es tan verdadero. La APN lo único que ha hecho es vender los puertos del Callao. Eso es lo que ha hecho. Es un elefante blanco que ahora no tiene que hacer y se sigue vendiendo los puertos. Que la APN ahora está buscando más ingresos, ¿para qué? Es un elefante blanco. Es un elefante blanco que está vendiendo todos los puertos peruanos. Un puerto tan grande como Enapo, donde ahora hay muchos trabajadores reclamando, fue vendido. Pero la DECAPI siempre existió, no es de ahora, siempre existió. La pelea era por ese 2% nada más que lo que tenía que pagar por impuestos. Muchas gracias, congresista, muchas gracias, señora Presidenta. Tiene la palabra el congresista Rivas. Por alusión, congresista Rivas, le damos la palabra a la congresista León. Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, disculpe, congresista, no lo vi, en realidad no vi que me había solicitado la palabra, sino democráticamente se lo hubiese otorgado. Y en primer lugar tengo que aclararle, no se ha vendido ningún puerto, se han concesionado. Que a usted no le guste es otro tema, que usted no esté de acuerdo es otra historia y en todo caso reclámeselo al presidente de su partido. En todo caso, señora Presidenta, más bien ese mismo congresista quien me está dando la razón al manifestar que la razón y justificación de esta norma es porque DECAPI lo único que quería era tener recursos económicos, pues que se lo den, pero a través del Ministerio de Economía y Finanzas y no a través de decretos legislativos inconstitucionales. Y por favor, señora Presidenta, que el Congreso de la República no se preste para hacer comunicados en los medios de comunicación, como es del Congreso, El Heraldo, para hacer notas en favor del ministro Cateriano. El medio informático del Congreso es de los 130 congresistas, no del ministro Cateriano. Que se corrija esto, por favor. Gracias. Muy bien, congresista León. Continúa. Por alusión, le doy la palabra al congresista Cánchez y a continuación al congresista Rivas. De verdad, los puertos no se vendieron, pero fueron concesionados por el partido aprista. No fue por este gobierno. Fueron concesionados por el partido aprista. Y la DECAPI ya tenía ese 2%, no sé, la DECAPI lo tenía desde un inicio, el 2%. Señor, estoy hablando no con usted, disculpe la palabra, por eso disculpe. Por eso, pero la DECAPI, ese 2% lo tenía desde un... Pero claro, no, pues... Por eso, pues... Bueno, solamente para terminar, por favor, que ese 2%, desde que se inició la DECAPI lo tenía. Así que no es de ahora, como dice que se lo han dado. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra por interrupción el congresista Rivas. Gracias, presidente. Está bien, congresista Mulder, tiene un minuto por alusión, después continuamos con el congresista Rivas. El partido aprista no concesiona nada, los que concesionan son los gobiernos. Yo creo que ya tiene suficiente tiempo en el Congreso como para darse cuenta de la diferencia entre un partido político y un Estado, para comenzar. Y en segundo lugar, el actual gobierno, el del presidente Ollanta-Humala, también sigue concesionando puertos. ¿Por qué no va y le reclama? Y le diga, oigan, no vendan los puertos. ¿Por qué no se sale y se pasa a la oposición? ¿Por qué sigue ahí? A lo mejor por alguna prebenda, pero que sea consecuente con sus palabras. Tiene la palabra el congresista Rivas, por favor. Gracias, el congresista Rivas, por gracias, favor. Presidenta. Bien, yo creo, ciertamente yo les pediría a los queridos colegas que traten de bajar ciertamente el tono de sus intervenciones y sean bastante correctos. No hay que olvidar el pasado, queridos colegas, y no hay que olvidar el pasado porque aquellos que hemos tenido el coraje y el valor de vestir el uniforme de la patria, no estamos aquí opinando, ni hablando, ni rasgando de las vestiduras y diciendo, sí, el servicio militar debe ser voluntario. La historia lo dice, señores, y aquel que no quiere acordar su historia, por favor. Aquí dice, Dios va a decir este drama en que los políticos que fugaron, no estoy hablando de nadie, por cierto, y los que asaltaron el pueblo tienen la misma responsabilidad. Esto pasó, señor.
Hoy día se ha escuchado un héroe nacional aquí a Grau, que estuvo en este Parlamento defendiendo su institucionalidad. Y hoy día tenemos acá un ministro de Defensa ejerciendo el derecho de minorías, ciertamente en una interpelación en la que estamos viendo un tema de defensa. Hay un déficit, señor, evidentemente claro, en lo que es soldados en nuestro país. Claro que hay un déficit, pero seguimos diciendo, pues, el servicio militar debe ser voluntario, claro, bajo ciertos parámetros, y no debe ser discriminatorio. Para que concluya, congresista Rivas. Gracias, presidente. Los que hemos ido a servir con gusto, con amor a nuestra patria, no hemos pedido un centavo, señor, y no nos hemos regalado las vestiduras, ni hemos estado aquí 20 años metidos en este Parlamento, lo hemos hecho con gusto. Soy sargento segundo, señor, del Ejército. Tengo el orgullo de haber vestido y jamás, en lo absoluto, jamás he cuestionado situación alguna del servicio que tenía que rendir a mi patria. Por favor, hay que ser honestos en esa situación real y que no se vuelva a repetir la historia. Ya el pasado nos está diciendo que no se vuelva a repetir esta historia en que un hombre noble tuvo que abandonar a su esposa para defender al país y que fue abandonado ciertamente. ¿Y a quién le echó la culpa? A los políticos que asaltaron el poder, los que fugaron. Que no se vuelva a repetir la historia, señores. Se trata de la defensa de una cuestión de estado natural. Todos los que vivimos en este país tenemos el deber de defender nuestro país, nuestro estado. Esta vivencia en democracia, que no debe ser usurpada ni mancillada mañana más tarde, nos toca a nosotros, hoy día los que estamos ejerciendo esta función política. Muchas gracias, congresista Rivas. Tiene la palabra el congresista Santiago Castaña Duy. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a la presencia del ministro de Defensa. Ciertamente, presidenta, para no repetir los errores de la historia, hay que conocerla, como decía un expresidente de la República. Y queremos traer a colación justamente el tema de los Mirage, porque se han dicho algunas imprecisiones que siempre es bueno recordar. Presidente, en el gobierno del segundo belaundismo se compraron 24 Mirage. Y en el primer gobierno del presidente García se redujo a 12. Y se compraron sin armamento. Y acá está la noticia, presidenta. Estas afirmaciones las sustento en documentos que la podemos alcanzar. Presidenta, no solo eso, presidenta. En el gobierno pasado se repotenciaron estos Mirage que le costó al país más de 140 millones de dólares y siguen sin tener armamento. Es decir, presidenta, estos Mirage solo sirven para cazar palomas, no sirven para nada, señor presidenta. Miren el gasto innecesario que hemos realizado el país. Y eso, creo, presidenta, tiene que saberlo el país, tiene que saber los jóvenes, para no volver justamente a cometer los errores del pasado. Y no solo se han hecho esos gastos innecesarios, por ejemplo, en el tema de los tanques chinos que se trajeron acá y que se exhibieron en una parada militar, los famosos 5 tanques chinos, que también le costaron al país traerlos y devolverlos, le costaron 2 millones de dólares. La frivolera suma de 2 millones de dólares que hemos tenido que pagar todos los peruanos, los 30 millones de peruanos hemos tenido que pagar esos 2 millones. ¿Qué cosas no hubiéramos podido hacer con esas cantidades? Y quiero traer a colación justamente eso, presidenta, para decirle que en nuestro gobierno, en el gobierno del presidente Ollanta, no hemos hecho y ni vamos a realizar estos gastos innecesarios, porque la plata de todos los peruanos hay que cuidarla. Y hemos tenido ministros de defensa del primer nivel, todos democráticos. Presidenta, otro tema es el servicio militar. Hay un informe de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso pasado, en la cual emite un informe. Y justamente ahí señala que de acuerdo a la Constitución del año 93 se podían disponer 3 tipos de servicios militares: voluntario, obligatorio y mixto. Y justamente en el año 2008, el gobierno pasado, se dictó una norma para establecer justamente el servicio militar mixto, el cual nosotros hemos reglamentado y precisado, porque nosotros no lo creamos, ya estaba con la legislación pasada, presidenta. Y hemos justamente querido hacer más atractivo este servicio
militar mixto, para lo cual se han creado programas como Beca 18, donde nuestros jóvenes que participan de este servicio militar pueden hacerse merecedores de esta beca para poderse capacitar. Se han celebrado, se han suscrito convenios con Senati, con Sencico. Se les está otorgando una bonificación del 20% para que puedan postular a las escuelas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Se les ha incrementado las propinas, cosa que no se habían hecho en gobiernos pasados, porque hay una responsabilidad por parte de nuestro gobierno de fortalecer nuestras Fuerzas Armadas. Se han hecho también convenios con el INPE para que los que al concluir su servicio militar puedan luego pasar previa evaluación a trabajar al INPE. Están en el están en el seguro integral de salud. Se les ha creado programa de vivienda y el costo de cada uno de los muchachos anualizados, como ya bien se dijo, está por el orden de 11.656. Es decir, señora presidenta, hemos creado un servicio militar. Para concluir, congresista Castañeda. Muchas gracias, presidenta. Mi agradecimiento por esa vocación democrática que usted siempre tiene para con nosotros los parlamentarios. Entonces, presidenta, queremos un servicio militar que sea atractivo. Presidenta, y también decir que este servicio militar mixto está de acuerdo a la Constitución 93. Hemos tenido, bajo esta Constitución del 93, un servicio militar obligatorio, al cual nadie cuestionó, hasta el año 99. A partir del 2000 se vuelve voluntario y el 2008 se vuelve mixto. Presidenta, si algo nos caracteriza en el gobierno del presidente Ollanta es justamente la transparencia, la eficiencia, porque creemos que este sector, el sector de defensa, es importantísimo, no solo para la vida nacional, sino justamente para fortalecer nuestras fronteras y también que sean guardianes de nuestros recursos naturales. El Perú sigue creciendo, no somos un país belicista, armamentista, pero somos conscientes también que debemos fortalecer nuestras fronteras. Para terminar, congresista. Muchas gracias, presidenta, por su benevolencia. Entonces, presidenta, como decía, este sector de defensa es importantísimo para la vida nacional. Lo estamos llevando de manera democrática y transparente. No solo fortalecemos a nuestro personal con incremento de remuneraciones, con incremento de pensiones, también en las compras que realiza el sector, se realizan de manera transparentes, de manera eficientes, porque creemos que el Perú se va a desarrollar con unas Fuerzas Armadas fortalecidas, y ahí estaremos nosotros también, de la bancada del gobierno, para apoyar a nuestro Ministerio de Defensa, para apoyar a nuestro gobierno, porque sabemos que estamos actuando muy bien. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Jorge Rimanachín por 2 minutos. Gracias, presidenta. Por su intermedio, un cordial saludo al ministro de Defensa. Por su intermedio también, una cordial pregunta que debe responderle al Perú. La vida vale más que cualquier justificación, por más antojadiza o forzada como la que hemos visto en el tema de Quepayato en mayo de este año. Responda, señor ministro, ¿cuál es la estrategia que usted viene implementando contra el narcotráfico y el terrorismo? ¿Es la estrategia de tierra arrasada, que ya lo vimos en alguna época en los primeros años de la violencia en el Perú? ¿O es la estrategia de querer magnificar el terrorismo para pretender justificar algunos actos y algunas respuestas políticas? La estrategia de tierra arrasada, en donde moría gente inocente que se los indicaba como terroristas. Esto es un abuso y una nefasta estrategia nada inteligente. Hay que afirmar: terrorismo nunca más, violación de derechos humanos, señor ministro, nunca más. Y hay que asumir las consecuencias políticas. Si usted viene implementando la segunda estrategia de magnificar al terrorismo, por eso disparan a matar, están enmarcados estos hechos en la estrategia norteamericana de convertir a Sendero Luminoso en una amenaza real ahora
por eso potencian el narcotráfico y el terrorismo y nos quieren hacer ver que lo que hoy son los remanentes en el BRAE, que serían una caricatura de Abimael, y nos quieren hacer aparecer como más peligrosa que el propio Abimael. Para concluir, congresista Rimarachín. Esta es una estrategia suicida. Encaja allí cuando hablan del Movadef y también del BRAE, de los remanentes, como si tuvieran alguna vinculación. Sin embargo, son dos grupos totalmente contradictorios. Pero allí no existe ninguna respuesta. Le están pidiendo una interrupción, si es posible, congresista Rimarachín. La hora que termino, presidenta, con mucho gusto. No puede existir una acción paralela, coordinada entre los remanentes terroristas del BRAE con el Movadef, porque son cosas totalmente diferentes y son enemigos declarados, como se ha planteado actualmente en todos los documentos del terrorismo. Sin embargo, acá en los medios de comunicación se quiere difundir eso. Y es que si esa es la estrategia, entonces aparece una combi y hay que matar. Y por suerte aparece una unidad móvil atrás, porque de lo contrario habrían muerto todos los que ocupaban esta combi. Muchas gracias, congresista Rimarachín. Para terminar esta vez. Así lo dicen el fiscal de la Nación, así lo dice el defensor del pueblo, así lo dice el analista Jaime Antesana, que esta fue una equivocación por tener una estrategia equivocada, y así lo dice el hecho del 8 de septiembre del 2012, donde se asesinó a una menor de 9 años, Zoraida Caso Asparre. No podemos ir de tumbo en tumbo, de error en error. O se aplica una estrategia real, recogiendo todos los aprendizajes de la derrota al terrorismo con la participación de la sociedad, de las rondas campesinas, de los comités de autodefensa, o se implementan los dictados norteamericanos. Me pide una interrupción el congresista Juan Díaz Dios, con mucho gusto, presidenta. Congresista Juan Díaz Dios. Gracias, presidente. Estoy insistiendo en la interrupción y quería que me la dé el propio congresista para que pueda responder y a ver si nos aclara lo que está diciendo. Yo estoy sumamente preocupado, el país entero está preocupado por esta infiltración del narcotráfico en el Parlamento. Ya ni siquiera quiero mencionar el nombre porque todos saben a qué caso me refiero. Pero estoy preocupado que un hecho terrible que sucedió en el pasado, como es esta carta que envía la Coordinadora de los Derechos Humanos con el señor Soberón, señalando a la Unión Europea que el MRTA ya no es peligroso, que por lo tanto lo saquen de la lista de terrorismo. Y ahora lo que nos viene a decir el señor Rimarachín, supuestamente próximo presidente de Relaciones Exteriores, es que Sendero Luminoso tampoco es tan peligroso, que lo estamos sobredimensionando, que se lo diga a los familiares de los soldados que caen, de los policías que caen muertos en Hebrae. Por supuesto que son peligrosos, y nuestro rechazo a Sendero Luminoso tiene que ser contundente y radical. Y ojalá este señor corrija, de repente lo hemos entendido mal, por eso quiero, a través de interrupción, para que haga uso de la palabra y aclare sus ideas. Caso contrario, el presidente públicamente pediría a su bancada que reconsidere este anuncio que va a ser presidente de Relaciones Exteriores. Para concluir, congresista Díaz. Solo unos segundos, presidente. Me preocuparía a mí como peruano de que el señor Rimarachín, como presidente de Relaciones Exteriores, se exprese de esta manera y en el extranjero pues comiencen a creer que somos nosotros locos y estamos sobredimensionando a Sendero Luminoso. Espero, reitero, presidente, a través suyo, que el señor Rimarachín reconsidere lo que he dicho y en todo caso se explique mejor para no pensar que también Sendero Luminoso de repente tiene voceros en este Parlamento. Gracias, presidente. Gracias, congresista Juan Díaz Dios. Para concluir, congresista Jorge Rimarachín. Gracias, presidenta. Creo que me he entendido mal. Nuestra lucha es contra el terrorismo y el narcotráfico. Pero hay que estar también contra el narcotráfico en casa, en donde tienen muchas noticias ustedes de vinculación con el narcotráfico. La lucha contra el narcotráfico debe ser completa en todo ámbito. Y en eso creo que debemos coincidir. Congresista Rimarachín, por favor, evitemos adjetivos que puedan dificultar el buen consenso que hay en este momento en el Congreso. Por alusión, el congresista Juan Díaz Dios. Gracias, presidenta. Y sigue sin decir nada. Y sigue sin aclarar esta posición que parece ser, y quiero que la aclare el señor Rimarachín,
pro-terrorista. Es el discurso de Sendero Luminoso. No somos tan peligrosos, señores, nos están sobredimensionando, somos combatientes. Ojalá Rimarachín conteste directamente y no con falsedades y difamaciones, y si tiene alguna prueba que la denuncie con nombre y apellido, no sea cobarde. Gracias, Presidenta. Evitemos, congresistas, por favor, de lanzar adjetivos que no nos hacen bien como institución. Congresista Rimarachín. Bien, Presidenta, nuestra lucha debe ser frontal contra el terrorismo y contra el narcotráfico, indudablemente. Y quienes están vinculados al narcotráfico y tienen denuncias al respecto, tienen poca moral para hablar sobre este tema. ¿Ya? Les arde, les duele, pero es la verdad. Y esas cosas se están investigando, y tendrán que investigarse a fondo. Y hay que investigar a fondo esos temas, Presidenta. Gracias, congresista Rimarachín. Continuamos con la sesión. Está solicitando la bancada de Fuerza Popular el retiro de las frases que los han incomodado. Por favor, congresista Rimarachín. Presidenta, yo no he dado ninguna frase ofensiva para alguna persona. Yo no he dado ningún calificativo personal a nadie. Si quieren noticias, leo los periódicos. Y tendrían que pedirle a los periódicos que se indiquen cosas que están sucediendo. Por favor, solicito a la congresista Luz Alado que precise cuál es la frase o palabra que debiera retirar el congresista Rimarachín. Presidenta, muy claramente ha dicho que esta bancada está vinculada al narcotráfico. Entonces, si él tiene pruebas, tendría que sacarlas, pero por eso nosotros le pedimos que retire esa frase, porque no vamos a admitir que diga que esta bancada está vinculada al narcotráfico. Él tiene que aclarar su vinculación con Sendero Luminoso y no lo ha hecho, y nosotros le pedimos que aclare aquí y que retire esa frase ofensiva para esta bancada. No vamos a permitir que a la bancada se le vincule con el narcotráfico. Y si él tiene pruebas, que denuncie, que no sea cobarde. Congresista Jorge Rimarachín, solicitamos el retiro de la frase mencionada por la congresista Salgado. La respuesta es la siguiente, Presidenta. Las noticias por favor, de la empresa de Kenji Fujimori. Solicitamos al congresista Jorge Rimarachín el retiro de la frase. ¿Cuál frase, Presidenta? Yo estoy dando una precisión de los medios. La congresista Salgado ha mencionado una frase en la que se vincula la bancada con el narcotráfico. Por favor, solicitamos que retire esa frase. Esa vinculación la dan todos los periódicos y es un tema por investigar. Se va a dar lectura al reglamento. Reglamento del Congreso de la República, artículo 61, disciplina parlamentaria. El presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones. Está facultado para, inciso D, exigir el retiro de frases ofensivas proferidas contra las autoridades, los miembros del Congreso y las personas, aplicando de ser necesario las sanciones reglamentarias. La mesa invoca nuevamente al congresista Rimarachín en aras del buen trato que debe de prevalecer en esta institución, el retiro de la frase. Presidenta, tendríamos que exigir a todos los periódicos que borren sus titulares. No puedo retirarlo, Presidenta. Solicitamos, congresista Rimarachín, el retiro de la frase. Se suspende la sesión por 15 minutos. La primera vicepresidenta del Congreso, Carmen Omonte, quien está dirigiendo la sesión plenaria, ha suspendido esta por 15 minutos debido a un impasse que se ha suscitado entre la bancada de Fuerza Popular con el congresista Rimarachín, quien ha señalado que esta bancada estaría, digamos, apoyando, ¿no?, actividades referidas al narcotráfico. Vamos a ir a una pausa y nosotros vamos a retornar con el desarrollo de la sesión plenaria, donde se está interpelando al ministro de Defensa, Pedro Cateriano. Una pausa y volvemos.
Retiro la palabra y ahí quedan las investigaciones y los titulares. Gracias, presidente. Ya. Concluido el incidente. Por alusión, el congresista Fujimori. Presidente, quiero dirigirme al congresista Rimarachín y dejarle bien en claro que quien habla no está siendo investigado por la Fiscalía. Quien habla no tiene absolutamente ningún vínculo con el narcotráfico. Y lo que está haciendo el señor Rimarachín es difamarme. Y señor presidente, yo no voy a permitir que el señor Rimarachín manche mi honra de esa manera. Yo no entiendo, caramba, si el señor Rimarachín se hace pasar como luchador anticorrupción, ¿por qué blinda al señor Alejandro Toledo? ¿Por qué blinda al señor Santos? Presidente, si el congresista Rimarachín sigue con esa actitud, lo voy a llevar a la Comisión de Ética, porque yo no voy a permitir más calumnias y mentiras contra mi persona. Tiene la palabra la congresista Marta Chávez. Gracias. En modo alguno, esta interpelación, señor presidente, que tiene ya 2 meses y medio de planteada. Se planteó el 16 de mayo del año en curso y, sin embargo, una serie de reiteradas suspensiones de las sesiones del Pleno no permitieron que esto oportunamente fuera tramitado. Y estamos, de alguna manera, haciendo 39 preguntas al señor Ministro de Defensa, que gran parte de ellas, pese al tiempo transcurrido, siguen siendo oportunas. En modo alguno, señora Presidenta, nosotros, en nuestra intervención y en este pedido de interpelación al señor Ministro de Defensa, puede interpretarse que nosotros tenemos alguna actitud contraria a las Fuerzas Armadas. No somos nosotros, sino es el propio señor Ollanta Humala, en que en reiteradas oportunidades, queriendo quizás congraciarse con sus anteriores y actuales, y seguro que no futuros aliados, las ONGs pseudo-defensoras de derechos humanos, no pierde oportunidad para señalar que en los años 80 y 90, sobre todo en los años 90, dice que sus compañeros de armas han sido violadores sistemáticos de derechos humanos. No somos nosotros los que afirmamos eso, sino es el señor presidente de la República, el que de alguna manera, queriéndose distanciar y proteger y quizás obtener la anuencia temporal, porque ya vendrán por él, quiere congraciarse con las ONGs que antes lo perseguían y antes lo denunciaban, por supuesto, responsable de delitos de violación de derechos humanos, en el caso muy comentado, muy conocido de Madre Mía. Lo que estamos ahora haciendo es efectiva la responsabilidad política de un ministro que, como bien se ha dicho, no tiene la talla para desempeñar un cargo de la naturaleza que desempeña. Y él mismo lo demostró desde el primer momento cuando, asumiendo el cargo de ministro de Defensa, sin embargo, quiso ningunear a sus propios institutos armados, señalando que no le importaba tener la anuencia, ni la conformidad, ni la coordinación con los comandantes generales de las distintas fuerzas que están a cargo del Ministerio de Defensa y que son nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Por lo tanto, estamos aquí ante un responsable político. No está en juego aquí las Fuerzas Armadas, no está en juego tampoco discrepancia alguna sobre la necesidad de estar todos unidos en defensa de los altos intereses de nuestra patria. Estamos aquí haciendo que el responsable político de ese ministerio dé cuenta de una serie de temas. El primer tema, el confuso episodio de Quepachiato. Para concluir, congresista Chávez. Presidenta, tengo los minutos de mi bancada. Voy a tomar los minutos que sean necesarios de mi bancada, si se los descuenta, por favor. Tenemos, señora presidenta... El vocero está muy bien, congresista Chávez. ¿Perdón? Ya el vocero lo oficializará, pero está bien, continúe. Gracias. En la propia... Tengo acá una información que viene del IDL, aliado obviamente de este gobierno, que sin embargo
plantea una pregunta muy inquietante en relación al tema de Capaciato, y es que en el carro en el que vendrían estas personas que fueron heridas en esta intervención, vendría un testigo de un caso del año 1984. Entonces IDL, su propia ONG amiga, ¿no? Aquellas que pertenecen a esas redes que son continuamente apoyadas, mencionadas y hasta condecoradas en Estados Unidos, señora Presidenta, señala qué ha pasado en relación a esto, que aparentemente esto es un acto de hostigamiento contra un testigo que iba justamente a participar en una diligencia respecto del esclarecimiento de la llamada matanza de Lukmay Huayco del año 1984. ¿Qué nos tiene que decir el señor Ministro de Defensa al respecto? También, señora Presidenta, está pendiente el tema del servicio militar. El servicio militar, señora Presidenta, fue el año 1999 cambiado su diseño. Lo que era un servicio militar obligatorio se convirtió en un servicio militar voluntario, con una ley que aprobó, que propuso la bancada fujimorista y que aprobó la Comisión de Defensa y el Pleno del Congreso con una mayoría clarísima del fujimorismo. Esa ley, que dio 2 años de un periodo de transición, contemplaba, para volver el servicio militar voluntario un servicio apetecible a los jóvenes, contemplaba una serie de medidas que lamentablemente no se han cumplido, que la supuesta democracia a partir del año 2000 no cumplió. El señor ministro nos habla de que cuánto era en esos momentos, el año 99, el estipendio que se le daba al... Para concluir, congresista Marta Chávez. Voy a unos segundos para... Entonces, señora Presidenta, me pide una interrupción el congresista Rivas, por favor, si usted lo permite. Continúe. Gracias, presidente. Gracias, congresista Chávez. Congresista Chávez, ciertamente he escuchado y estamos escuchando algunas posiciones bastante críticas a nuestro ministro. Pero también hemos escuchado, congresista Chávez, disculpe, me dirijo expresamente a lo que usted expresó, sobre la talla de nuestro ministro, congresista Chávez, y con todo el respeto, Congresista, a través de la mesa, por favor. Sí, con todo el respeto que se merece, congresista Chávez, aquí tengo la relación de los ministros del gobierno de Fujimori. Jorge Torres